Muy buenas noches con todos. Por favor, ¿me podrían confirmar si el audio está correcto y si pueden visualizar la presentación? Sí, muy bien, correcto. Perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas noches, agradeciendo a los organizadores del evento y a todos los participantes de este curso de catastro y saneamiento registral. Vamos a ver en esta hora todo lo relacionado justamente a la primera parte con respecto a los aspectos generales del catastro urbano. Y después desarrollaremos el tema de saneamiento registral, ¿no? Procedimiento que está vinculado mucho al catastro, ¿no? Es decir, el procedimiento actual se denomina saneamiento catastral y registral, pero le pongo saneamiento registral para ver justamente este esquema nuevo con respecto a la inscripción de los derechos de propiedad en el registro a través del catastro. Muy bien. Entonces, empezamos. Muy bien. Vamos a primero, en una primera parte, vamos a ver el catastro urbano, la generación. Como saben, el catastro es una función netamente municipal, ¿no? Este término de catastro es utilizado por diversas entidades, ¿no? Hay catastro minero, catastro agrícola o de rural, hay un catastro de concesiones, ¿no? Forestales, hay también catastro fiscal, que últimamente se aprobó la norma del catastro fiscal, y así el término catastro se utiliza indistintamente. Pero en el caso exclusivo del tema histórico, el tema catastral, es una competencia ligada netamente a las municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Quienes desarrollan justamente este procedimiento para poder recoger la realidad en campo. El catastro en sí es una fotografía de la realidad existente en campo justamente para una finalidad, generalmente la primera finalidad es una finalidad de carácter tributario, ¿no? De carácter fiscal. Ese es más o menos el catastro en su esencia pura, ¿no? Lo que pasa es de que este catastro con el tiempo ha evolucionado. Ahora el catastro es moderno a través de sistemas informáticos, bases gráficas. Antiguamente el catastro era llevado justamente en planillones, en planos antiguos, en los famosos planos arancelarios, pero esta visión del catastro ha cambiado directamente con las nuevas tecnologías. Una definición de catastro que recogemos justamente de un proyecto normativo del Congreso, el catastro urbano es un sistema de información integral sobre los bienes inmuebles que comprende, por una parte, una base de datos referidos a la forma espacial y por otra, un conjunto de técnicas y procedimientos adecuados para la recolección, actualización, procesamiento y actualización de datos. Lo que quiere indicar es de que se recoge netamente información sobre bienes inmuebles. Es un primer momento, ¿no? El objeto del catastro es justamente los bienes inmuebles o predios. Y un segundo momento es tenerlo, toda esta información concentrada en un sistema gráfico, un sistema, de alguna manera, un sistema catastral, y sobre todo que sirva para alguna finalidad, ¿no? Una finalidad fiscal, una finalidad física, una finalidad jurídica, y a su vez esta información sea actualizada permanentemente. Uno de los atributos que aún no se ha completado de alguna manera dentro de todas las normas catastrales que existen actualmente. Se han hecho a nivel nacional, muchas entidades han hecho levantamientos, entre ellas COFOPRI y las propias municipalidades en el tema urbano, pero lamentablemente no se tiene un sistema catastral único, ¿no? De integración y que actualice toda la información que se levanta. Ahí hay, de alguna manera, una limitante que deberá ser, de alguna manera, corregida a través de normas jurídicas o procedimientos que permitan, pues, integrar un sistema a nivel nacional de información catastral. Muy bien. En consecuencia, el punto de equilibrio o digamos, el punto de estudio del catastro en realidad es el predio o el bien inmueble. Entonces, siempre nos generamos la pregunta, y en el caso minero, el famoso catastro minero, ¿es el predio? No, es la concesión minera. Es una, digamos, es una forma de indicar una parte del territorio, pero de alguna manera totalmente diferenciado al objeto mismo del catastro, ¿no? Para otras legislaciones, el catastro únicamente está condicionado al catastro urbano, municipal. Las otras entidades que utilizan esta terminología más utilizan el tema de bases gráficas, ¿no? De información de concesiones mineras, forestales y cualquier otro tipo. El término catastro en realidad está parametrado a una actividad netamente municipal, ¿no? En otras legislaciones. Lamentablemente en el Perú, el término catastro lo utilizamos para todo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no ha habido una especie
definición exacta sobre el alcance de este término y sobre todo el tema de la exclusividad que debe tener las municipalidades con respecto al uso del término catastro. En consecuencia, si el objeto del catastro es el predio, este predio tiene múltiple información, ¿no? Desde el aspecto fiscal de valor para imputación de tributos, desde el aspecto físico de ubicación, medidas, desde el aspecto económico, de alguna manera la ubicación, si es un lote comercial, de vivienda, industria, y desde el aspecto jurídico con respecto a la titularidad, a la propiedad. Primer punto importante que deben conocer del catastro. Para el catastro se toma primero al propietario como el titular del predio, al propietario, sea propietario registral, inscrito o no inscrito. Y en segundo lugar, si no hay propietario registral o, no, o extra registral, se toma al poseedor, ¿no? Esta es una tingencia muy clara con respecto a la información que se levanta en campo sobre el catastro, porque eso depende mucho justamente del tema que viene a continuación, que es el saneamiento catastral registral. Este procedimiento no puede pedirlo cualquiera. Si yo alquilo mi casa a una persona y esta persona, el inquilino, no podría solicitar un procedimiento de asignación de CUC o un saneamiento catastral registral porque no es el titular, soy yo. Entonces hay que tener bastante cuidado en este término que no se entiende muy bien. Piensa que cualquier persona puede solicitar estos procedimientos y estos procedimientos están supeditados al titular. ¿Y quién es el titular? Generalmente es el propietario del predio. Muy bien, entonces, tenemos que el catastro desarrolla dentro de su margen de acción aspectos físicos, jurídicos, fiscales y económicos que son los principales. Tiene mucho más aspectos, ¿no? La abundante bibliografía que van a consultar, existen una serie de atributos diferentes, ¿no? Aspectos de carácter técnico con respecto al catastro, de alguna manera de desarrollo urbano, el tema de inversión, el catastro, ¿no? Entonces, hay una serie de enfoques con respecto al término de catastro. Estos son los principales que de alguna manera recogen esta característica del catastro, ¿no? Y el más importante, lo que más se desarrolla a nivel nacional en el caso peruano, es el tema del aspecto fiscal, ¿no? Sirve el catastro justamente para la imputación de tributos, ¿no? En el tema del impuesto predial, justamente el catastro nos sirve justamente para poder definir el valor que debe pagar este titular o contribuyente a las municipalidades, ¿no? Entonces, este carácter fiscal de alguna manera es recogido como elemento esencial para efecto de establecimiento de valores, valores del suelo, por supuesto, con respecto al valor catastral, tomado actualmente como valor arancelario del suelo, para poder de alguna manera como complementar con el valor de la construcción. Y ahí se calcula, digamos, el impuesto. En otras realidades, en otros países, este impuesto fiscal va de la mano con el famoso valor catastral, que es un valor más cerca del tema del valor comercial. Son de alguna manera posiciones o procedimientos diferenciados con respecto a lo que actualmente sucede en el caso peruano, ¿no? En el aspecto físico, como sabemos, tenemos el tema de la ubicación, los linderos, el área y todos los elementos. Además, en el tema catastral se incorpora el tema también dentro de la parte física, el tema de la georreferenciación o ubicación del predio. En el aspecto jurídico, todo lo que la gama de derechos de propiedad, ¿no? En el tema de titularidades, ¿no? Otros derechos de propiedad complementarios a la propiedad que pueden repercutir sobre el tema de titularidad. Y un punto muy importante en el catastro, la propiedad puede ser, de alguna manera, sobre un mismo predio pueden haber diversos titulares, uno sobre el predio matriz, sobre la parte superficial, otro sobre el subsuelo y otro sobre suelo. Entonces, el tema de esa elasticidad que tiene el derecho de propiedad permite que existan diversos derechos dentro de la concepción de la parte jurídica del catastro como elemento de análisis dentro de un proceso de levantamiento o actualización catastral. Y el aspecto económico justamente con respecto al valor. Digamos, el bien tiene mayor valor siempre por la ubicación, ubicación y ubicación. La ubicación es la que define siempre el valor del predio. Un predio ubicado cerca a una vía principal tiene más valor que aquel que está distante. Un predio ubicado cerca a un centro comercial tiene más valor que aquel que está ubicado fuera de ese ámbito de intervención comercial. Entonces, ese valor se establece así, justamente por el tema de la ubicación.
Muy bien, entonces, dentro de las actividades catastrales que tenemos el tema del levantamiento catastral, el mantenimiento catastral, el tema de la actualización catastral, que son actividades desarrolladas dentro de un municipio. COFOPRI puede asumir el tema de actividades catastrales, sí, siempre y cuando suscriba convenios de cooperación con las municipalidades provinciales o distritales. Entonces, solamente así COFOPRI puede participar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos indicado que la competencia del catastro es netamente municipal. COFOPRI participa en el catastro si hay un convenio celebrado. Es la norma actual que existe para efecto de participación. Salvo el caso del famoso decreto legislativo 1365, donde COFOPRI sí, conjuntamente con el ministerio, pueden realizar el famoso CUM, el catastro urbano nacional, que es otro tipo de catastro. Acá estamos viendo el catastro municipal. Los levantamientos catastrales son de oficio, masivo y gratuito. El mantenimiento catastral es de oficio o a pedido de parte, es individual y es oneroso. Y la actualización catastral es de oficio, masivo y también gratuito. Muy bien. El marco legal con respecto a el tema catastral o el catastro urbano está de alguna manera precisada en la ley 28294, es la ley que crea el sistema integrado de catastro y su vinculación con el registro de predios. Debe entenderse así. Y vuelvo a repetir, la norma no solamente habla de un levantamiento catastral, habla de una vinculación e integración con el registro de predios. ¿Qué quiere decir? Que la información que yo levante, que yo genere con el catastro, tiene que integrarse con el registro, tiene que estar inscrita en el registro para concluir con el proceso. El proceso concluye con esta vinculación con el registro. Lo que pasa que en el caso peruano, muchos de los catastros levantados, ya sea por COFOPRI y las municipalidades, se han quedado en parte del proceso, solamente en levantamiento catastral y en otros, en los mejores casos, en el tema de declaración de zona catastrada. Pero hay otras etapas que no se han cumplido y la etapa final dentro de un catastro, conforme a la ley del sistema y a su reglamento, el Decreto Supremo 05-2006, JUS, es llegar hasta la inscripción registral, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando últimamente en lo que se llama el tema de gestión catastral en el caso peruano. Entonces, tenemos el decreto legislativo 1288, que ha de alguna manera modificado la 28294, el Decreto Supremo 05-2006 JUS, que es su reglamento, modificado por el Decreto Supremo 05-2018 JUS. La resolución 004-2012 SNP, CNP, CNC, del Manual de Levantamiento Catastral, y la última resolución que se ha expedido es la resolución 01-2020 del Sistema Nacional de Catastro y del Consejo Nacional de Catastro. Es la modificación del formato e instructivo de la ficha catastral urbana individual y la ficha catastral rural, ¿no? Esos son el marco jurídico actual con respecto al tema del catastro municipal. La generación de la información catastral es la actividad por la cual se levanta la información en campo y tiene una serie de etapas que necesariamente tienen que cumplirse como efecto de este proceso de generación de la información a nivel nacional. Todas las entidades, en este caso las municipalidades, tienen esta función de generar información catastral. La primera actividad que se realiza es la evaluación de la información catastral existente. Para esta ejecución del catastro se utilizan y se aprovechan cuando sea posible toda la información. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de catastro ya designado, hay un plan de trabajo catastral sobre una determinada zona, digamos del distrito del RIMAC que se va a levantar el catastro, van a agarrar solamente la zona 1 y la zona 2 que queda de alguna manera en la zona central de RIMAC, alrededor del edificio central de la municipalidad. Entonces, por ahí van a comenzar el catastro. Puede ser un catastro mucho más amplio, masivo de todo el distrito, depende del plan de trabajo que hayan realizado y del presupuesto y personal que tengan. Entonces, la actividad catastral no necesariamente es completa en el distrito, puede ser parcial, depende de la capacidad operativa de la municipalidad para realizar dicho trabajo. Entonces, en esta etapa es la evaluación de toda la información existente, planos, base de datos, información de padrones, este padrón de contribuyentes y toda la información relevante para nuestro levantamiento catastral. La siguiente etapa ya es el levantamiento en sí, el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica. Dos elementos muy importantes. La gráfica, los planos, la alfanumérica es la información literal que se recoge en las fichas catastrales, ¿no?
que es recogida en campo a través de la manifestación que realizan los titulares catastrales en campo, ¿no? A través también de la información gráfica levantada por el equipo técnico que va a campo, el técnico principal y su asistente levantan la información técnica midiendo los lotes, ingresando a la vivienda, tomando todos los datos que están contemplados en la ficha catastral. Para realizar esta labor, primero se hace un control geodésico, los puntos de control geodésico. ¿Para qué? Para la georreferenciación de nuestro plano catastral. Después se elabora la cartografía catastral. Esta cartografía se puede elaborar netamente en lo que son sistemas de levantamiento directo o indirecto. Se pueden utilizar restitución fotogramétrica, ortofotos, o se puede utilizar el tema de las estaciones totales. Ahora, con las nuevas tecnologías, se está utilizando como medios complementarios, no son los idóneos, las imágenes satelitales y el tema de la utilización de los drones, ¿no? Para poder realizar este trabajo. Lo importante es que la utilización de la metodología de levantamiento para el tema cartográfico tiene que estar adecuado a la ley de sistema. Podemos utilizar múltiples metodologías, pero siempre debe haber una principal. Las demás serán complementarias. Una vez levantada la cartografía, se codifica y numera todo el tema de sectores, manzanas, lotes, vías y otros elementos existentes dentro de la zona que vamos a levantar, la zona catastral que vamos a levantar. Muy bien. Y se hace y se inicia el tema de la linderación y empadronamiento. La linderación es la medición de los predios de estas unidades inmobiliarias, de estas unidades catastrales, que una a una van a ser ingresadas justamente dentro de la información catastral. Por supuesto, va a haber un equipo de campo conformada por un técnico y un asistente catastral que van a ir a campo a levantar cada uno de estos lotes. Por supuesto que cada grupo de trabajo se reparte manzanas catastrales para poder completar una manzana completa, llenar las fichas, llenar el cuadro de áreas y sobre todo el plano de campo para que sirve como base para efecto de la edición posterior. Entonces, acá hay una labor de recopilación de información, ya sea de parte alfanumérica y gráfica a la vez. Es el tema de la linderación. Y llegamos una vez obtenida este tema de las medidas de los lotes, se llena la ficha catastral, esta ficha única catastral con respecto al tema de la información, con respecto al titular, al predio y todos los elementos reflejados en esta ficha. Esa es la parte del empadronamiento que se realiza justamente en el predio. Acá hay siempre un comentario muy importante. Para el éxito de un catastro se necesita la participación del titular. Por eso hay una labor previa de comunicación, lo que se llama promoción y difusión, para indicar a la población que esté presente en el momento del levantamiento, de la linderación, y sobre todo que participe con la entrega de documentos, que permita de alguna manera dar mayor precisión a la información levantada en campo. Se procesa la información, se hace el procesamiento de toda la información gráfica y alfanumérica, en el sistema informático de fichas y el tema de base gráfica para poder de alguna manera correlacionar o vincular la información gráfica con la información alfanumérica. Una vez concluido todo este proceso, se hacen las validaciones respectivas, ¿no? Los famosos controles de calidad con respecto a la información levantada gráfica y alfanumérica. Se tiene también la información en forma física, se digitaliza la información para tenerla en formato digital y posteriormente ya con la elaboración de un plano matriz de toda la zona catastrada, comenzamos el proceso de asignación de códigos Cook, ¿no? En ese sector o zona catastral para poder pasar posteriormente al proceso de exposición pública de la información catastral. El plano que va a contener toda la información levantada y publicitada para que las personas que viven en esta jurisdicción tomen conocimiento del trabajo que se ha hecho de catastro y el levantamiento de información. Por supuesto que ningún levantamiento es totalmente exacto. A veces hay errores con respecto a las subdivisiones, el tema de las fábricas y otros elementos con respecto a la titularidad. En este momento, la exposición pública se pueden corregir todos estos temas justamente comunicando y haciendo la publicidad respectiva sobre esta información catastral levantada. Esta publicación se efectúa por un plazo de 20 días calendarios, ¿no? Donde las personas podrán corregir
cualquier tema técnico, cualquier error técnico con respecto al levantamiento catastral, ¿no? Entonces, estos 20 días, tras concluido el plazo de 20 días, la entidad generadora de catastro, en este caso la municipalidad, declara que el ámbito geográfico como zona catastrada, para lo cual emitirá una resolución administrativa. Si hay observaciones, serán evaluadas por la entidad generadora de catastro con respecto a áreas medidas y si es así, se corregirán dentro del plano catastral. En consecuencia, una vez concluida esta etapa, se genera de alguna manera la declaración de zona catastrada con una resolución administrativa. Toda esta información, ya con el área catastrada, se remite a la Secretaría Técnica. ¿Quién es el secretario técnico actual? COFOPRI. COFOPRI es el secretario técnico. Entonces, la municipalidad le remite la información catastral a COFOPRI, a la Secretaría Técnica, en un plazo de 30 días calendarios, luego de la culminada la etapa de publicación de la información, se le entrega a COFOPRI para que realice el análisis, la revisión de la información catastral y que esté conforme y se emite una resolución por parte de la Secretaría Técnica de COFOPRI de conformidad del trabajo de levantamiento catastral, ¿no? Dando validez justamente a toda esta información. Una vez obtenida ya esta, de alguna manera, validación de la información catastral por parte de la Secretaría Técnica con una resolución, se realiza posteriormente la vinculación del catastro con el registro de predios, que es una de las etapas que aún no se ha hecho en forma masiva. Algunas municipalidades lo están haciendo en forma individual, ¿no? Recurren al tema del saneamiento catastral regional justamente para inscribir estos predios en forma individual, uno por uno, pero no se ha hecho un procedimiento masivo de enlazar, digamos, un catastro que se ha levantado, por ejemplo, en la Victoria se ha levantado 105.000 unidades catastrales, esas 5.000 se inscriban directamente al registro con CUC. No se ha intentado, no se tiene de alguna manera la capacidad operativa y técnica para poder realizar esa función, motivo por el cual este aspecto F, la vinculación del catastro con el registro, no está bien desarrollado, no está bien vinculado, está solamente a, a un nivel de solamente inscripciones de carácter individual. Para establecer la vinculación de la información catastral con el registro de predios, se procederá de la siguiente manera. Si en caso una municipalidad quisiera llegar a este nivel, tendría primero que reconstruir gráficamente los predios inscritos en registro de predios. Ya esa es una tarea titánica, es una tarea muy difícil para una municipalidad, más que no tiene capacidad operativa para poder hacer reconstrucción de predios inscritos. ¿Quién lo podría hacer? COFOPRI. Sí, COFOPRI sí tiene capacidad operativa para poder realizar esta primera función o etapa, ¿no? Tomando como referencia la información registral. Es decir, ¿quién es el preparado para hacer esta actividad? COFOPRI. El segundo elemento, después obtenida esta base gráfica de reconstrucción de predios inscritos, se realiza la vinculación de la información catastral con la información registral, utilizando el CUC como código de enlace, el cual se inscribirá en las partidas registrales de los predios. Si hay concordancia entre la información reconstruida, elaborada, hay concordancia con lo de campo, con el levantamiento, se vincula la información con el CUC. Pero viene ya el caso específico. A veces no hay concordancia. De presentarse discrepancias entre la información catastral levantada y la registrada, se anotará en la partida del predio dicha información o dicha circunstancia, aplicándose el procedimiento de saneamiento catastral y registral. Es decir, cuando no concuerda la información, la catastral, con la registral, necesariamente tenemos que recurrir al tema del saneamiento catastral y registral. Estas son las etapas de un levantamiento catastral que hemos visto, ¿no? Desde el momento de elaboración de la información, de la información catastral, levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, asignación de CUC, exposición pública de la información, declaración zona catastrada, revisión de la información catastral por la Secretaría Técnica y aprobación a través de una resolución y vinculación de la información con el registro de predios. Esta cadena es la que hemos desarrollado y la que debería concluirse una municipalidad o COFOPRI cuando realice esta actividad por convenio, llegar hasta el punto F, que es la vinculación del catastro con el registro, en forma masiva, que es lo que se busca para poder llegar a concluir un catastro completo en el caso peruano. Hasta ahora no hay un catastro completo. Todos se han quedado solamente en la etapa de levantamiento,
catastral o en la aprobación de zona catastrada. Hasta ahí llegaron, pero no han continuado con la siguiente etapa, que es la vinculación con el registro. Entonces, toda la información de levantamiento, en el caso de Cofopri, lo tenemos contemplado justamente en el famoso aplicativo GeoYacta, ¿no? Este aplicativo que cuenta con toda la información catastral levantada a nivel nacional. Muy bien, esta es una resolución de una municipalidad en la cual se hace constar que la municipalidad ha efectuado la exposición pública, ¿no? Esta exposición pública de toda la información catastral y la declara como zona catastrada. Algunos sectores del distrito, no todos, sino algunos sectores del distrito de la provincia de Calca, para efecto de tener de alguna manera el elemento normativo de la declaración de zona catastrada para esta jurisdicción. Después tenemos acá, ya por parte de la Secretaría Técnica, esta información es remitida a la Secretaría Técnica y la Secretaría Técnica emite la conformidad de la declaración de zona catastrada, ¿no? En este caso del Cercado de Lima hizo la declaración de conformidad de que el trabajo está bien hecho y emite esta resolución en la cual da la conformidad de la declaración de zona catastrada como parte de las funciones de la Secretaría Técnica del Sistema. Ahora bien, Lima, Cercado, ya está, de alguna manera, ya se emitió la conformidad. Esto fue en el 2020. Pero la pregunta es, ¿por qué esta información no se continúa con el proceso y se lleva al registro para inscribir? Es que falta justamente esa vinculación de la información catastral y registral, que no hay capacidad operativa para poderla hacer. Necesariamente tendrían que buscar alianzas o convenios con Cofopri para poder concluir con este proceso masivo de formalización del saneamiento catastral y registral. Ahora bien, cuando esta información ya ha concluido y tenemos áreas catastrales y tenemos los CUC asignados, los titulares de cada uno de los predios que ya tienen los CUC en estas áreas catastradas pueden solicitar directamente al registro pedir la inscripción de los CUC. Ya es un tema a pedido de parte. Entonces, como no hay un procedimiento masivo de inscribir todos los 500 CUC en un solo acto administrativo, se deja salvo que el administrado, el titular del predio catastral, pueda ir directamente al registro e inscribir su CUC. Y lo va a hacer, lo puede hacer en forma individual, siempre y cuando que la información levantada del catastro concuerde con la información del registro. Entonces, esa es una tarea de alguna manera titánica. No toda la información levantada en el registro o del registro concuerda con la información catastral. Siempre hay una diferencia, ya sea que los polígonos catastrales son mucho mayores, ya sea que la información registral está imperfecta, no se entiende bien o no se sabe dónde está la ubicación de los predios y una serie de situaciones que se van a presentar dentro de este procedimiento. Por eso es importante que el proceso de saneamiento catastral se haga en forma masiva por un ente especializado. En este caso, COFOPRI podría realizar esa función. Pero vamos a ver qué pasa para hacer un saneamiento catastral y registral. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro marco jurídico que ya lo hemos visto, ¿no? Que es el que de alguna manera da esta opción de realizar este procedimiento de saneamiento catastral y registral, ¿no? Este procedimiento, ¿dónde se realiza? ¿Se realiza en la municipalidad, en Cofopri? No, se realiza ante SUNAR. La persona que ya tiene su predio catastrado, tiene un CUC del predio, puede solicitar a la SUNAR la inscripción de ese CUC en su partida registral, ¿no? Es un trámite directamente realizado en el registro de predios. Entonces, lo que vamos a considerar en el tema del saneamiento catastral y registral es algunas definiciones establecidas previamente. El tema del predio, que es la unidad de medida donde se toma como referencia el tema del catastro, ¿no? Es la superficie delimitada de una línea poligonal continua y cerrada y se extiende por el suelo y subsuelo. Es decir, este predio es el objeto del catastro y eso se debe entender muy claramente. No es un árbol, no es una banqueta, no es un predio rústico en este sentido, sino es justamente la definición de lo que es un predio identificado con la realidad existente. Ese es de alguna manera un principio básico que se debe entender con respecto al catastro. Y el saneamiento catastral es este conjunto de procedimientos técnicos y legales que me permite integrar esta información, pero con la información registral. El saneamiento catastral va vinculado a actualizar la información para poderla llevar y concordarla con el registro de predios.
El verificador catastral es la persona encargada justamente de realizar estas actividades técnicas de levantamiento de información en campo para, de alguna manera, recoger la realidad existente y llevarla al registro. Muchos de los procedimientos en materia urbana o rural, de alguna manera, solicitan la labor o el trabajo de los verificadores catastrales para poder, de alguna manera, inscribir derechos de propiedad en el registro de predios. Tenemos las entidades generadoras de catastro, que no solamente son las municipalidades, sino también pueden ser otras entidades como COFOPRI, los gobiernos regionales, la SBN, etcétera. El catastro de predios es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo aquellos de características físicas, económicas, usos, infraestructuras y toda clase de equipamiento urbano, inscritos o no inscritos en el registro de predios. Y el Código Único Catastral o CUC es el único e inequívoco dentro del territorio nacional. Eso no tiene relación con el Código de Referencia Catastral, que es un código de ubicación. Este es un código, el CUC es un código aleatorio, no me da un diseño de ubicación para justamente estos dígitos que tiene los 8 primeros y después los 4 finales para efecto de cuando hay este tema de fábricas, se utilizan los 4 finales, es decir, en total son 12 dígitos que tiene el CUC, 8 principales y los 4 adicionales para el tema de fábrica. Entonces, teniendo todos estos conceptos, pasamos ya a desarrollar un tema del saneamiento catastral y registral, cómo opera para el tema de su inscripción. Entonces, primero se presenta la solicitud de rangos del CUC, ¿no? Las entidades generadoras de catastro solicitan a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional los CUC según la cantidad de predios catastrados, adjuntando un plano de localización. ¿Quién es un ente generador de catastro? Podría ser la Municipalidad de Huancayo, por ejemplo, ¿no? de Jauja. Ellos solicitan ¿a quién? A la Secretaría Técnica. ¿Quién es la Secretaría Técnica? COFOPRI. La Municipalidad de Jauja le solicita a COFOPRI la asignación de códigos CUC. ¿Para qué? Para que pueda enlazarlos con todos los predios levantados en su catastro. Ese es más o menos el objeto que tiene esta primera solicitud de rangos CUC, para que en todo este levantamiento, digamos, ha levantado un promedio de 3.000 predios la Municipalidad de Jauja, coloque los CUC en cada uno de los predios. Entonces, esta es la primera etapa del tema de pedido de información. La Secretaría Técnica, en un plazo no mayor de 7 días, calendario de recibida solicitud, entregará los rangos de CUC correspondientes según requerimiento. Si me pide 5.000 predios, códigos CUC, le daré los 5.000 y un poco más para que pueda integrar dentro de su catastro estos códigos CUC. Tiene que haber una solicitud del ente generador de catastro para solicitar esta información de asignación de CUC. Muy bien. Se asignará el CUC a cada predio físicamente definido. Por eso estamos hablando de predios. Yo no le puedo poner un CUC a un árbol ni a una banqueta. Tengo que darle a predios físicamente definidos, a una unidad inmobiliaria existente. Tiene que existir la unidad inmobiliaria. No le puedo dar un CUC cuando el predio no existe, no ha sido levantado. Dentro de la jurisdicción territorial, ya sea zonas catastradas o no catastradas, ¿no? Los predios inscritos o no en el registro de predios a nombre del titular o titulares catastrales con superposiciones parciales o totales, aún habiendo discrepancia con respecto a la información. ¿Qué quiere decir? Que si mi predio está superpuesto, aún así le tengo que otorgar un CUC para que pueda realizar su trámite pertinente. Por supuesto que esta superposición no va a ser evaluada por el registro de predio en el procedimiento de saneamiento catastral y registral. En los casos de edificaciones que se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal, se utilizarán también los CUC. Como hemos dicho, el CUC tiene 12 dígitos. Los primeros 8 son, digamos, de definición del predio matriz. Y los siguientes 4 casilleros es para el tema de fábrica, para darle ubicación, digamos, definición a cada una de las unidades inmobiliarias dentro de una propiedad horizontal, ¿no? Aparte del tema de asignar CUC a las viviendas, al tema de los departamentos, unidades inmobiliarias, también se puede asignar CUC a las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Entonces, es parte de este proceso de asignación, es darle a estas personas jurídicas especiales, las comunidades campesinas y nativas, también códigos CUC. Las entidades generadoras de catastro, el CUC, de acuerdo a se dará de acuerdo a su jurisdicción de predios físicamente ubicados dentro de comunidades campesinas y nativas. Este es un tema excepcional. Hasta la fecha, no, dentro de la experiencia, no he visto
una asignación de CUC a una comunidad campesina o nativa, ¿no? No sé qué caso tendría si en materia rural no están utilizando el tema de CUC, ¿no? Solamente están inscribiendo los predios, otorgándoles un derecho de propiedad registrado, pero no hay una vinculación con respecto al tema de CUC. Ya eso parte de que el administrador, una vez titulado su predio rústico, su comunidad, tramite directamente la inscripción del CUC, primero solicite el CUC y inscriba directamente en el registro de predio. Ya es un procedimiento de carácter individual. La asignación de CUP por parte de la entidad generadora de catastro se realiza de acuerdo a las siguientes reglas, ¿no? En zonas catastradas se realiza una vez concluya el ingreso de información de las fichas catastrales a la base de datos, ¿no? En el caso de predios inscritos y no inscritos, en el registro de predios, el CUC será asignado por la entidad generadora de catastro como parte del proceso de levantamiento de información en campo. En los casos que haya constituido derecho de superficie, también se entregará. Hemos dicho al principio de que aparte del derecho de propiedad superficial, existen otros derechos reales. El derecho de superficie, ¿no? Que puede ser por el subsuelo o el sobresuelo, y también se entrega el tema de códigos CUC a estos derechos reales especiales, ¿no? Quedándose la propiedad como nuda propiedad pero con un CUC establecido, ¿no? Al finalizar el tema del derecho de superficie, este código, este CUC se anula y continúa el tema del código principal de la predio matriz o unidad inmobiliaria principal. Una vez extinguido esta superficie, en consecuencia se cancela el CUC asignado. Muy bien. En el caso que el predio se ubique en más de una jurisdicción distrital y no se encuentre inscrito en el registro de predio, el CUC será asignado por el municipio donde se ubica la mayor extensión del predio, ¿no? Como un principio básico de carácter registral y sobre todo para el tema del catastro, ¿no? En el caso que el predio se ubique en más de una jurisdicción distrital, ¿no? Será asignado en el municipio con el ámbito de la oficina registral donde se inscribió el predio, ¿no? Y en el caso de predios inscritos formalizados por la entidad generadora de catastro dentro de los programas de titulación, se asignarán en CUC para aquellos que cuenten con información catastral, ¿no? Por supuesto que lo que se quiere acá es de que en un proceso de formalización que realiza COFOPRI, la municipalidad provincial o distrital o el gobierno regional, en los procesos de formalización automáticamente se asignen CUC. Eso en la teoría. En la práctica no se ha realizado algún procedimiento de este tipo por ahora. Está contemplado en la norma, pero hasta la fecha no se ha realizado ninguno de estos procedimientos. Muy bien. En cambio, en zonas no catastrales, los titulares catastrales de predios ubicados en zonas donde no se ha realizado el levantamiento catastral podrán contratar ¿a quién? A un verificador catastral. Entonces, en zonas catastradas, necesariamente el titular del predio tiene que contratar a un verificador. ¿Y qué va a hacer el verificador? Levantar el predio. Va a hacer un levantamiento de toda la información con respecto al predio. Su perimétrico, las características físicas, llenar la ficha catastral, ver el equipo que está utilizando para el tema de la medición, definir justamente la data nativa y todos los elementos técnicos que está exigiendo de alguna manera la Secretaría para efecto de consolidar este levantamiento realizado por el verificador catastral, ¿no? Este levantamiento se realiza bajo responsabilidad del verificador catastral. Cualquier irregularidad tendrá que ser sancionado contra este verificador. Para solicitar la asignación de CUC ante la entidad generadora del catastro o ante la Secretaría Técnica, es requisito que el verificador catastral, por encargo de titular catastral presente, solicitud, plano georreferenciado con todos los datos que hemos dicho. Es decir, la labor del verificador catastral es elaborar toda la información técnica y presentar la solicitud primero ante la entidad generadora de catastro. Ahora bien, y por supuesto que la entidad generadora me tendrá que asignar el CUC. Pero en la práctica, ¿qué se viene dando? El verificador catastral está presentando, por ejemplo, a la municipalidad de Huaral una solicitud pidiendo la asignación de CUC. Pasa el plazo y Huaral le responde que no ha generado un catastro, motivo por el cual le indica que no ha generado y no le va a dar el CUC. Entonces, con esa negativa de que no tiene un catastro y no está catastrada esta zona y que no tiene los CUC, automáticamente pueden recurrir en deficiencia a la Secretaría Técnica para que asigne el CUC. Por ahí tendría que ya ingresar la solicitud. Por esa razón que la Secretaría Técnica de COFOPRI exige la constancia donde la municipalidad
ha negado el otorgamiento del Código Único Catastral para hacer el trámite ante COFOPRI, ante la Secretaría Técnica de COFOPRI, presentando, por supuesto, todos estos requisitos, ¿no? Además, también este verificador catastral presentará la ficha catastral rural, la ficha catastral, disculpen, urbana, individual, de copropiedad, cotitularidad, debidamente firmada, por supuesto, y la declaración jurada del titular catastral, ¿no? ¿No? Respecto a la fecha de entrada en vigencia, en este caso el tema del predio no cuente con proceso judicial o administrativo con respecto a las áreas, linderos o medidas perimétricas con respecto al predio, ¿no? Es una declaración jurada establecida por la ley 28294. Entonces, todos estos requisitos, de alguna manera, van a ser ingresados para que sean evaluados, ¿no? Las entidades generadoras de catastros asignarán el CUP en un plazo no mayor que no se da 40 días hábiles de presentada la solicitud. Y ahí viene, vencido dicho plazo, el titular catastral podrá solicitar su asignación a la Secretaría Técnica del Sistema. ¿Y quién es la Secretaría? COFOPRI. En la práctica, volvemos a indicar, las personas, los titulares registrales y en este caso los verificadores están solicitando a las municipalidades, pero las municipalidades no están asignando CUC, no están dando CUC. Entonces, casi todas las solicitudes están viniendo a COFOPRI. Y acá hay una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si solicitan un CUC de un predio rústico? ¿A dónde tienen que ir? Bueno, la mayoría está yendo a la municipalidad también a pedir el tema del CUC a las municipalidades de un predio rústico. Pero en realidad, si está en zona rural, deberían pedir ese CUC al ente especializado, en este caso en este caso a los gobiernos regionales, que son los encargados del tema de formalización y titulación, y sobre todo los que deberían tener el tema de CUC. Pero por un tema de, digamos, como ente generador, la municipalidad asume el tema de las áreas urbanas, áreas rurales, por esa razón se le pide a la municipalidad, de alguna manera, la entrega de estos códigos CUC como requisito. Por supuesto que así lo asume la Secretaría Técnica, de que es suficiente el pronunciamiento de la municipalidad para continuar con el trámite. Es decir, para continuar un trámite de asignación de CUC, previamente se tiene que solicitar directamente a la municipalidad para que, pasado el plazo, automáticamente lo asuma la Secretaría Técnica. Entonces, de la inscripción del CUC en el registro de predios, es decir, los predios inscritos en el registro en zonas catastradas y no catastradas cuya información catastral y registral no presenten discrepancias, se procede a la inscripción del CUC. ¿Qué quiere decir? De que si una vez que me asignan en mi CUP, ya sea en un área catastrada o no catastrada, y si concuerda la información en áreas linderas con la partida registral con respecto a la información levantada en campo o catastrada, perfecto, ahí no hay ningún problema. Ahí solamente inscribimos el CUC en la partida. Ahí no hay saneamiento catastral ni registral. Ahí se inscribe directamente la información del CUC en la partida registral, sin más trámites. De alguna manera, eso limpia el esquema de facilitar el tema de la inscripción del CUC. Pero, ¿qué pasa cuando la información levantada en campo, levantada del catastro, no concuerda con la partida? Por ejemplo, yo levanté con el verificador y el área que arroja mi predio urbano dice 250 metros y la partida registral dice 220 metros. Entonces hay una incoherencia. Aparte que los linderos tampoco concuerdan. Entonces, en esos casos, cuando no hay concordancia entre la información catastral y registral, se aplica el tema del procedimiento de saneamiento catastral y registral, en esos casos, para corregir áreas, linderos y medidas perimétricas, salvo el caso que esté dentro de las tolerancias catastrales. Hay unas tolerancias que permite el registro para incorporar, por ejemplo, tiene 200 metros en campo y yo en la partida registral tengo 249.5. Está dentro del rango de tolerancia, si lo inscribo Cook, no hay ningún problema. Pero cuando exceden estos rangos, aplico lo que es el saneamiento catastral y registral, que quiere decir un procedimiento especial que me va a permitir regularizar estas imperfecciones en el registro de predios, para lo cual solicitaré al registro que realice el procedimiento comunicando a los colindantes para que ellos se presenten y puedan manifestar su oposición o no a este procedimiento de saneamiento catastral para corregir esas imperfecciones o esas, no, digamos, ambigüedades entre lo levantado en campo con respecto a la partida registral. Entonces,
Aparte de los predios urbanos, también hay un tema de entrega de CUC a predios rurales que se está realizando actualmente dentro de la Secretaría Técnica de COFOPRI, este procedimiento para la asignación de CUC, que no hay ningún problema, puede ser urbano o puede ser rural. Este es un informe técnico de SUNAR donde advierte justamente si concuerda o no. Si hay concordancia entre el predio catastral, el predio que se ha levantado, y la partida registral, no hay ningún problema, el informe catastral me lo va a decir e inscribo mi CUC, el registrador lo va a inscribir. Pero si hay diferencias, si vemos, por ejemplo, en este cuadro, que el predio está tomando parte de otro predio inscrito, prácticamente hay una incoherencia con respecto al predio catastral. No concuerda con la realidad, está tomando más área, los linderos no concuerdan, entonces automáticamente tenemos que pasar a un procedimiento catastral y registral. Es decir, el predio necesariamente tiene que correlacionarse. Ahora, el caso de superposiciones, y esto es importante, pueden haber superposiciones con predio de mayor extensión, pero si estas superposiciones ya existían, son existentes, no sobrevivientes, sino existentes, prácticamente se inscribe, se continúa la inscripción bajo el procedimiento de saneamiento catastral y registral, no hay ningún problema. Pero si son sobrevivientes, si ya estaba definido el lindero y la persona toma el lindero, invade terreno, ya estamos frente a un tema totalmente diferente que no se puede solucionar por un saneamiento catastral y registral. Por eso es parte del análisis, registro estudia o realiza un análisis justamente del tema de la superposición, si son persistentes o son generadas a través justamente de la posesión física que se ha hecho posteriormente. Muy bien. Esta es la inscripción del Código Único Catastral cuando hay coincidencia o correspondencia dentro de la partida registral con la información catastral. Ahora bien, en consecuencia, si no hay esa concordancia, si no es compatible la información levantada en campo con la información de la partida registral, aplicamos justamente el saneamiento catastral y registral, ¿no? El saneamiento catastral y registral es el procedimiento técnico, legal y registral que se ejecuta a solicitud de parte. ¿Quién lo presenta? El titular del predio, propietario, por supuesto, a fin de rectificar o modificar las inexactitudes, discrepancia de área, ubicación, medidas, linderos o falta de información registral con el fin de actualizar la información registral de un predio inscrito y adecuándola a la realidad física del mismo. Es decir, cuando concuerda, no hay ningún problema, inscribimos directamente el CUC. Y si no concuerda, tenemos que aplicar o iniciar este procedimiento de saneamiento catastral y registral ante SUNAR, el administrado, el titular del predio, el propietario del predio, tiene que presentar su solicitud a SUNAR para pedir este tema del saneamiento catastral y registral. La asignación del CUC en zonas no catastradas se realiza a través de quién? Directamente a través del verificador catastral que elabora toda la información que hemos dicho y esta información va a ser presentada para la asignación de CUC y después, de alguna manera, validada en el registro si concuerda para su inscripción posterior, ¿no? Los documentos que dan mérito para la inscripción del CUC son los documentos establecidos en la directiva DI 01-2023 del Sistema Nacional de Catastro del Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Es una norma prácticamente actual, ¿no? Del 2023, donde está definido todo el procedimiento de asignación, administración, uso y gestión de los códigos únicos catastrales, ¿no? Que se van a inscribir en estos procedimientos. Entonces, el saneamiento catastral estará a cargo de quién? De SUNAR. Es el encargado de realizar estos procedimientos de rectificación, ¿no? De áreas, linderos y medidas perimétricas para adecuarlo a la realidad. Es decir, la realidad registral se va a adecuar a la realidad física por medio de estas acciones que se van a realizar para poder compatibilizar estas dos realidades como parte del proceso. Corresponde a SUNAT priorizar las acciones de saneamiento catastral, pudiendo para tal efecto celebrar convenios con las entidades. ¿Por qué indica esto? Porque lo que se buscó en su momento con la ley del sistema era hacerlo en forma masiva. Como saben, los procedimientos de saneamiento catastral y registral publicitados en la página web o en el peruano son de carácter individual, uno por uno. Y acá lo que se pidió en su momento era hacer un masivo a través de COFOPRI, a través de los gobiernos regionales, situación que hasta la fecha no se ha realizado. Entonces, si existen discrepancias, si existen estas discrepancias de información entre la información catastral y registral, se va a realizar una anotación preventiva en la partida indicando esta situación.
y también se va a notificar justamente a todos aquellos que estén comprometidos o a los colindantes comprometidos con respecto a esta partida que se va a rectificar, a modificar para notificarlos, ¿no? Aparte de eso, se realizará una publicación en el Diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación. Todos estos gastos, de alguna manera publicaciones, notificaciones, serán asumidos por la persona o el solicitante que solicita el tema del saneamiento catastral y registral, ¿no? Se realiza la anotación preventiva en la partida y partidas comprometidas dentro de este proceso de saneamiento catastral y registral, ¿no? Esta anotación tendrá una vigencia de 80 días hábiles, contados de su extensión, y se pedirá de alguna manera un informe técnico al área de catastro para verificar la compatibilidad entre la información catastral y registral, qué tanto se ha modificado y cuáles son las áreas que van a incluir y sobre todo los colindantes que deben ser eh, correlacionados, inscritos también esta anotación preventiva para que tomen conocimiento de que se va a realizar este procedimiento de saneamiento catastral. Esta es una notificación, ¿no? Con todos los datos del tema del predio que se va a realizar el saneamiento catastral y registral, y en especial los titulares colindantes, a quienes se le va a notificar y a quienes de alguna manera podría afectar esta rectificación. Esta es la anotación preventiva que se hace directamente en el registro para efecto del procedimiento de saneamiento catastral y registral. Entonces, el administrador realiza el pago de la anotación preventiva y los otros derechos, también los de publicación que hemos dicho. Se realiza la notificación del procedimiento a quienes, a todos los titulares registrales y catastrales colindantes al predio, ¿no? Esto con el fin que tomen conocimiento y que puedan presentar, si lo creen conveniente, su oposición a este procedimiento. Si hay oposición, el registrador toma los documentos de alguna manera de estas contradicciones o oposiciones y lo eleva a la gerencia registral, quien va a resolver el caso específico. Hay una decisión que toma el gerente registral con respecto a este procedimiento de saneamiento catastral y registral, para lo cual se ha notificado a todos los colindantes, integrantes que están dentro de las partidas registrales, ya sea propietarios registrales, colindantes dentro de este proceso de saneamiento catastral y registral, ¿no? Estos titulares son de alguna manera comunicados para que tomen conocimiento, se les notifica de alguna manera en caso de personas jurídicas a su domicilio que aparecen los títulos archivados cuando se ha generado el tema de la inscripción de su personería jurídica y si no tienen domicilio, en el tema del domicilio consignado en el tema del RUC en la SUNAT. Se publica en el Diario Oficial del Peruano y otro de mayor circulación para dar este tema de publicidad. En el supuesto de titulares catastrales o registrales de los predios colindantes sean entidades del Estado, por supuesto el Ministerio de Educación, Salud, la Policía, el Ministerio del Interior, se le notifica a cada una de las entidades en su domicilio. Y en el caso de que sean predios donde no se ha identificado al titular, no se conozca bien quién es el titular, se le comunica a la SBN en el local principal, en este caso su sede principal en Lima. También se notifica al solicitante mediante esquelas a fin que cumpla con efectuar el pago de los costos por publicación y notificaciones previamente a la expedición de la resolución. Efectuadas estas notificaciones, la gerencia registral emitirá al registrar los respectivos cargos de recepción de dichas notificaciones para darle certeza de que se ha cumplido con el tema de darle la opción a aquellos que tengan legítimo interés en el tema de oponerse a este procedimiento. Los titulares de predios colindantes, ¿no? Comprometidos dentro de este proceso de saneamiento catastral, en un plazo no mayor de 30 días, calendarios contados desde la fecha de la última publicación, pueden presentar ¿qué? Su oposición, pueden oponerse a este procedimiento. Pero transcurridos los 30 días de no formular su oposición, la anotación preventiva que se hizo en un inicio se convertiría en definitiva, si no hay oposición o esta ha sido resuelta en forma favorable al solicitante. En el caso de la oposición, la gerencia registral emitirá resolución pronunciándose sobre la procedencia de la inscripción definitivas. Si hay argumentos del opositor, por supuesto que podría resolver en contra del administrado. Ya depende de los fundamentos o de los documentos que presente el opositor para poderlos evaluar si se continúa o no con el procedimiento de saneamiento catastral y registral. El trámite de oposición
como hemos dicho, el registrador recibe la oposición, lo sube a la gerencia registral, el gerente registral evalúa los documentos, los argumentos presentados y resuelve, ¿no? Ya sea en forma positiva o negativa. Emitir la resolución por la gerencia general, por esta gerencia registral, esta resolución también puede ser apelada y subida en consulta al tema del tribunal registral. Y esta también tendrá el plazo de ley para poder resolver en segunda instancia administrativa. Si justamente resuelve el tribunal indicando la improcedencia de la oposición, automáticamente tendría que inscribirse el tema de la anotación definitiva de este procedimiento de saneamiento catastral y registral. En consecuencia, el tribunal es la última instancia administrativa con respecto a la evaluación de esta oposición. Su resolución también podría ser, de alguna manera, ir en contencioso administrativo para discutir el tema de la procedencia de la misma. En todo caso, si no se presenta ninguno de estas o impugnaciones ya a nivel del tribunal, prácticamente quedaría listo para la emisión justamente y ordenar el tema de la inscripción definitiva de este saneamiento catastral y registral para inscribir. Esta es la anotación de una oposición al saneamiento catastral que se evalúa en primera instancia por la gerencia registral y posteriormente por el tribunal. Y una vez concluido este proceso, de alguna manera favorable al administrado de que estas oposiciones no han tenido, digamos, el mérito suficiente, prácticamente se llega a realizar la inscripción, para lo cual el registrado tiene que verificar que las notificaciones, los plazos se hayan cumplido y todo, de alguna manera, el procedimiento esté acorde con lo contemplado justamente en la norma legal definida. Ahora bien, el registrador, previa verificación del recurso en el plazo de 30 días calendarios contados desde la fecha de la última publicación, sin haberse formulado oposición o habiendo sido resuelta en forma favorable al administrado, ¿no? Procederá a la inscripción definitiva del área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, esta anotación preventiva se convierte en definitiva y concluye ya con la inscripción y la compatibilización de la información catastral con la registral, justamente con esta inscripción definitiva del derecho adquirido a través de este procedimiento de saneamiento catastral y registral que el registro de alguna manera ha realizado para poder compatibilizar estas dos realidades. Con eso concluiría un procedimiento individual de saneamiento catastral y registral cuando las dos informaciones no son compatibles. Ahora sí, con esta anotación definitiva, va a haber compatibilidad de la información y ahí concluiría todo el proceso final de compatibilizar la realidad extrarregistral del catastro con el registro. Ahí concluye prácticamente un predio, ya estaría totalmente catastrado, vinculado al registro. Muy bien, señores. Hasta acá hemos terminado el tema de catastro y saneamiento catastral y registral, que es el procedimiento que hemos visto rápidamente, ¿no? Ya nos han hablado ahora, tengo que entrar a otra clase, pero indicándoles que este procedimiento se viene aplicando a nivel nacional en forma individual y que los códigos, si no los otorga la municipalidad, los otorga COFOPRI a través de la Secretaría Técnica y es un trámite de alguna manera relativamente célere dentro de registros para poder llegar a esta vinculación de los predios urbanos, los predios rústicos, vinculados con el registro de predios a través del CUP. Por mi parte, muchas gracias, muy agradecido y hasta la próxima.